Es un privilegio para mí compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y quisiera, antes de comenzar, agradecer a cada hermano que comparte los materiales que publicamos en Internet, ya sea en YouTube, Facebook o cualquier otra plataforma. Que Dios los bendiga por apoyarnos en distribuir esta palabra que se requiere para el tiempo del fin y que nos ayuda para poder compartir con todos los hermanos sinceros que desean aprender la palabra de Dios. Y hoy el tema lo encontramos en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 6, versículo 4, que dice lo siguiente: Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Aquí el apóstol nos presenta las características del verdadero cristiano, de la verdadera religión, del verdadero adventista del séptimo día que se prepara al pueblo para la segunda venida del Señor. ¿Y por qué estamos tocando este texto? Porque hoy en día se ha cambiado mucho la religión con fábulas, con diversiones dentro de la iglesia y que no reflejan lo que pide el Señor como preparación para su segunda venida. Y aquí el apóstol Pablo decía tribulaciones, angustias, cárceles, azotes. Y sigue diciendo en el versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta es las características del verdadero pueblo de Dios, del verdadero remanente, y que vamos a estudiar en esta hora, porque es necesario mostrar claramente cuáles son los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, y que viven para agradarle. Porque hoy en día se ha puesto una confusión grande y que necesitamos aclarar este punto de la preparación verdadera que se debe hacer. Y el apóstol Pablo fue muy claro, pero vamos a ver ahora 2 Corintios 11, 22, 28, que señala exactamente lo mismo. Dice así: ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Yo lo soy más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y ahí vemos un poco reflejado en las Escrituras lo que experimentan los verdaderos seguidores de Cristo y sobre todo aquellos que le van a preparar la segunda venida y que van a tener que dar el mensaje de los 3 ángeles. Porque hoy en día se nos muestra una religión liviana, una religión suave, y vamos a ver que esto no es así. Vamos a ver que se requiere dominio propio, se requiere una crucifixión de las pasiones,
del carácter malo, sacarlo de nuestra vida. Y como una prueba, para comenzar, vamos a ver este video de lo que se está dando dentro de este movimiento religioso adventista. Porque los vociferos, los aplausos, el griterío, que es totalmente contrario a esta vida que nos presenta el libro de Corintios en la vida del apóstol. Vamos a ver un poquito y lo vamos a comentar. Amaya Moisés Gil, Reina Gil y Teresa Rosalía, desde la Asociación Dominicana del Sureste para el mundo, recibimos el musical Temas Inéditos, que solo lo escucharán aquí hoy por primera vez. ¡Aplausos! Dijo que fue, sé valiente y esfuérzate, cruzarás el Jordán. Asociación del Sureste, termina que soy. Oigan, hay que ver la repetición. Ahí pudimos ver claramente cómo no hay armonía, cómo eso es es una cosa del mundo, que se mezcla la religión con lo que debiera ser el verdadero pueblo de Dios. Y se piensa y ellos creen de que están en lo correcto. Sin embargo, las Escrituras nos muestran otra manera de adorar a Dios y sobre todo de que la palabra debe ser el primer elemento en nuestra vida y no buscar las diversiones como vimos recién ahí o esas vestimentas o esos cantos que son más bien cantos del mundo. El Señor Jesús también ahora nos puede ratificar esto en el libro de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 24, que dice lo siguiente: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa es la esencia de la verdadera religión. El tomar la cruz de Cristo, lo que las personas no les enseñan o no se practica en la vida. Y si usted desea ser su discípulo, ahí entonces dice que niéguese a sí mismo y tome su cruz. También en Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y verso 24 dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Porque toda esta apariencia de cristianismo en las iglesias protestantes, en el falso profeta, y también dentro de la organización adventista, se está dando un falso evangelio. Esta buena nueva de salvación, pero que también tiene que reflejarse en la vida cotidiana. Porque Dios, antes de su segunda venida, va a levantar un pueblo especial. Va a levantar a los 144,000 que van a reflejar su carácter en todo aspecto de su vida. Absolutamente en todo. Y en Apocalipsis 14, versículo 4 al 5, dice lo que estamos comentando. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Esa
es la profecía de la cual debemos nosotros participar y formar parte de este pueblo especial. Y la mensaje del Señor nos presenta claramente de que debiéramos nosotros esforzarnos por ser parte de esta última generación pura, de estos 144.000 que presentan las Escrituras. Lo encontramos también ahí en Maranata, en el libro Maranata, en la página 239, que dice así: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144.000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Lo que vamos a presentar hoy día es realmente fuerte, es lo verdadero, y tengo que advertir antes de comenzar el tema, porque vamos a presentar tal cual como las Escrituras muestran la situación del individuo, de la persona, de la grey, delante de Dios. Y que no es un camino así como se está presentando o como lo que vimos en el video. Y así en distintas iglesias también pasa lo mismo. Porque este es un camino de la cruz. Este es un camino de dificultades, que la puerta estrecha es para el verdadero pueblo de Dios. Y Dios te llama a ti, mi hermano, que me escuchas. No es casualidad que estés escuchando este tema, sino que te llama a ti para entrar realmente en la senda correcta. Y por eso les digo que no es fácil, y tengo que dar esta advertencia antes de comenzar. En el Conflicto de los Siglos, en la página 707, dice así: en todo tiempo los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los senderos angostos de la tierra. Fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Le siguieron a través de luchas dolorosas. Se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Y esto es el camino. Es la senda que nos presentó Jesús al morir, al darse enteramente por nosotros, darse por otros. Y entonces, esta vida que tenemos que ser educados, disciplinados, decía ahí, en la escuela de la prueba, porque tiene que haber una purificación en la aflicción, en las dificultades. Y dice que en la historia muchos sufrieron odio y calumnias. Tuvieron que pasar pruebas dolorosas y se negaron a sí mismos, como decía Gálatas 5:24, aquel que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Siempre ese ha sido el camino, y por eso que tenemos que ser probados diariamente, desde el momento que nos levantamos en la mañana y nos acostamos todo el día. A lo mejor más de alguno no se ha dado ni cuenta, pero son pruebas para demostrar si acaso el carácter de Dios, de Jesús, está en nosotros o no. Ese es el punto, y tiene que venir la prueba. Por eso que va a venir una ley dominical antes de que venga el Señor. Por eso que va a venir esa separación del trigo y la cizaña a través de este gran actos. Porque tiene que quedar bien claro aquellos que son de Cristo y aquellos que no son. Aquellos que han crucificado las pasiones, las carnes, que han vivido en tribulaciones, que han sufrido por este mensaje. ¿Es usted parte de ese pueblo? Vamos a analizar todos esos ámbitos en este mensaje que vamos a compartir. Conflicto y Valor, del 14 de enero, dice lo siguiente: después de la caída, Cristo se convirtió en el instructor de Adán. Actuó en lugar de Dios para con la humanidad, salvando a la raza de la muerte inmediata. Tomó sobre sí el oficio de mediador. A Adán y Eva se les concedió un tiempo de prueba para volver a su lealtad. Y en este plan
se abarcó a toda su posteridad. Esta cita nos aclara nuestra existencia, nos aclara qué sucede cada día, para qué es esta vida. Dice que a la descendencia de Adán, después de la caída, se le dio un tiempo de prueba para ver si acaso podían volver al propósito de Dios, si acaso podían volver a ser aptos, idóneos para vivir con los ángeles, para vivir en armonía en la verdadera iglesia del Padre Eterno. Entonces, esta vida que tenemos, ya sean 30, 40, 70 años, que algunos, los más fuertes, llegan a 80, 90, está dada para que demostremos que podemos salir victoriosos por la ayuda y el poder de Dios, victoriosos de la tentación y de las dificultades, que podemos mantenernos fiel ante el Señor, con su poder, con su fuerza, alentándonos Él, entregando toda nuestra vida a su servicio. Y ahí se nota entonces quién son trigo, quién son cizaña. Entonces la prueba tiene que venir, como estábamos diciendo. Y vamos a poner el caso de Abraham, un caso muy conocido, que tiene que ver con la fe. Pero vamos a ver que el padre de la fe no tenía fe. Y vamos a entender el propósito más profundamente de por qué vivimos, existimos, por qué tenemos esta vida que se nos ha dado. En Patriarcas y Profetas, en la página 141 señala: Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. Si nosotros nos recordamos, se le dio una promesa a Abraham de que iba a ser su descendencia como las estrellas del cielo. Pero hubo una tardanza en esa promesa para probar a su siervo. Lo mismo que hemos estado mencionando, de que tiene que venir esa prueba para hacernos aptos para estar delante de Dios, porque recuérdense ustedes de que hay un enemigo que nos acusa y entonces nos impide esa entrada. Pero Dios, en su misericordia, permite ciertos sucesos en nuestra vida para que podamos salir vencedores. Y en el caso de Abraham, vamos a seguir con la cita, en el caso de Abraham, él no esperó que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera, dice. Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero fracasó en la prueba. Vean ustedes, el padre de la fe decayó, no la pudo pasar. Sigue diciendo: pensando que era imposible que se le diera un hijo en su vejez, Sara sugirió, como plan mediante el cual se cumpliera el propósito divino, que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. Y ahí entonces vemos de que ante esta tardanza decayó la fe de Abraham. Por eso dijimos que el padre de la fe le faltó fe. Y que también Sara también estaba desconfiando. Y entonces ella sugiere que para que se cumpliese el propósito divino, entonces Abraham tomara a una esposa secundaria, a una mujer de sus siervas. Y nosotros conocemos la historia. Aquí en esta cita que vamos a ver, nos presenta cómo ellos desconfiaron de Dios y por eso fue esa equivocación, el matrimonio con Agar. En el mismo libro, Patriarcas y Profetas, página 143, señala acerca de Abraham. Tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles y su vida había de servir como ejemplo de fe,
para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa y también al casarse con Agar. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna, se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. Ahí termina la cita. Entonces acá vemos cómo ellos fallaron al dudar de la promesa de Dios y se produjo ese matrimonio con Agar que Dios no aprobaba. Pero sin embargo, la misericordia de Dios se le sometió a otra prueba a Abraham, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno, que nosotros sabemos que se pidió que sacrificara a su hijo Isaac allá en el monte Moria, donde posteriormente se construyó el santuario. Y eso nos da una pequeña visión de cuando las personas no pasan una prueba de fe, de una verdadera prueba de fe, que quiere decir una confianza plena en la palabra de Dios y hacer lo que está escrito en esa palabra. Entonces, cuando se falla, Dios trae al individuo a otra prueba más difícil, más alta, como le pasó en este caso a Abraham, para poder hacerlo digno. Y también tenía otro propósito, esto de poner a Isaac, ¿no es cierto?, en el altar para realizarlo como sacrificio que se le pidió a Abraham. En este libro que estamos viendo, Patriarca y Profeta, ahora la página 150 a la 151 dice así: el sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. Esta cita realmente es tremenda porque nos muestra, en primer lugar, que nuestra vida es el libro de texto del universo, donde los ángeles desean mirar. Y menciona que ese sacrificio que se le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, también era para nosotros una enseñanza de lo que iba a venir, con lo que iba a suceder con el Mesías, con aquel Salvador. Entonces, el campo de batalla, decía, entre Cristo y Satanás es el plan de la redención que nosotros estamos viviendo. Es el libro de texto del universo, su vida, sus triunfos, sus victorias, sus pecados también. Todo está ahí registrado. Y entonces muchas veces la bendición no viene por la vida que se tiene, porque Satanás dice que somos indignos de recibir las bendiciones del cielo por la vida misma. Y por eso que es tan importante que en este tiempo del fin, que al presentarnos estas diversas iglesias, estas diversas adoraciones que no son verdaderas, se coartan, se limitan las bendiciones que podemos recibir como pueblo final. Y Dios, al ver que se cae continuamente, desea probar la lealtad de nosotros para que seamos aptos para todos los que nos ven desde el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta.
no una amalgamación entre el mundo y la iglesia como lo vimos en el video, no algo que se mezcla entre lo divino y lo secular, sino que tiene un propósito Dios y vemos que hay esa fe liviana, que en las predicaciones no se da el alimento, sino que se trata de suavizar todo para tener más personas en la iglesia. Pero va a haber un pueblo que solamente va a confiar en la palabra de Dios y la va a llevar a la práctica, que es lo importante. Pero decía el versículo que hay que ser crucificada, tienen que ser crucificadas las pasiones y los deseos en la parte interna. Y ahí uno entiende, al no predicar esto, al no enseñar esto, vemos cómo la iglesia se empieza a llenar de una multitud mixta, de la mundanalidad entrando en el pueblo de Dios. Y aparte de eso, tenemos también lo que son los jesuitas, estos ataques externos que se entran en las iglesias para que desde arriba de los dirigentes pueda hacerse una falsa religión. Y me llama la atención lo que pasó acá. Ustedes pueden ver en la página de la conferencia general de los Seventh Day Adventist Church, donde se le hace una pregunta al pastor Ted Wilson, un joven de Venezuela, le hace una pregunta muy particular, que dice así: ¿está la iglesia adventista influenciada por los jesuitas? Esa es la pregunta que le hace un joven de teología. Dice: soy un estudiante de teología que estudia en el Seminario Teológico Adventista Venezolano. Me gustaría saber, ¿está la iglesia adventista del séptimo día influenciada o afectada por los jesuitas? Y si no, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanos de la iglesia local a estar a gusto y comprometidos con la organización de la iglesia? Pablo de Curazao, de Venezuela. Entonces este joven le hace una pregunta y le responde el presidente Ted Wilson, presidente de la Iglesia Adventista Mundial. Y entonces la respuesta es: Pablo, gracias por escribir. La pregunta sobre los jesuitas que se infiltran en la Iglesia Adventista es una teoría de la conspiración que se ha transmitido durante décadas. No tiene ninguna base en la realidad. Esa fue la respuesta que se le dio a este líder máximo de este movimiento adventista nominal. Y diciendo que es una teoría de la conspiración, que no hay, en otras palabras, no hay jesuitas. Pero sin embargo, hemos presentado en otros videos, en otros temas, testimonios en la Universidad de Andrews, allá también en Washington, en Virginia, de que sí existe este asunto. Vamos a ver primero de lo que pasó allá en la Universidad de Andrews, cómo se infiltró un profesor que enseñaba cosas un tanto confusas y que se descubrió a través de la correspondencia de que él era jesuita. Vamos a verlo. Esto me lo dijo el doctor Wilkinson, quien fue presidente de la universidad. Había un nuevo profesor de Biblia empleado por la junta directiva. Este hombre había estado enseñando Biblia a los estudiantes de teología por 5 meses. El doctor Wilkinson siempre había promovido una política de acceso con todos y cultivaba la confianza de sus alumnos, especialmente los alumnos de teología. Algunos de estos jóvenes se acercaron a él después de un periodo de 4 o 5 meses y le dijeron: Doctor Wilkinson, usted enseña la Biblia de una manera distinta que el nuevo profesor de Biblia. Hay algunas cosas suyas que no entendemos. Él vierte dudas en la clase, dudas sobre nuestra posición teológica, sobre nuestra doctrina. Estas dudas no son aclaradas, sino dejadas en el aire. Ellos tenían también otras preguntas, las que el doctor Wilkinson no pudo responder. Pero despertó sospechas en él sobre este hombre. En el viejo edificio Columbia, los profesores tenían
La carta estaba sobre su escritorio y le dijo, tengo una carta para usted. Y le alcanzó diciendo, sabemos quién es usted y por qué está aquí. Usted es jesuita, ¿no es cierto? El joven miró al doctor Wilkerson, recogió la carta, se dio vuelta y salió. Esa fue la última vez que se le dio a este hombre. Ni siquiera volvió a recoger su pago. Se fue de la universidad en esa misma hora. Después de haber esta prueba, este testimonio grande de cómo este hombre ni siquiera volvió a buscar su paga, porque se descubrió que estaba recibiendo instrucciones desde Roma para poder enseñarle a los pastores allá, a los pastores adventistas en la Universidad de Andrews. También tenemos este otro caso de este pastor, también ex pastor, que tuvo este encuentro con jóvenes que se infiltran en las iglesias. Vamos a verlo. Cuando estaba trabajando como detective en Washington, D.C. durante la Segunda Guerra Mundial, me estaba yendo a la casa en Virginia, desde Washington, D.C., cuando vi dos estudiantes en la Alameda haciendo señas para que les levantara en el camino. Yo me dije, voy a llevarles en el asiento de atrás y ver de qué me entero. Después de que subieron, les dije, ustedes son de la Universidad de Georgetown, estudiando para sacerdocio, ¿no es cierto? Dijeron, bueno, estamos tomando estudios para trabajar con las iglesias protestantes y hacerlos que hagan lo que sabemos que la iglesia quiere que hagan, y a trabajar con ellos y que ellos trabajen con nosotros. Y dije, bueno, ¿cuántos de ustedes están tomando el curso? Dijeron, como 780. Les pregunté, ¿cuántos se graduaron el año pasado? ¿Y cuántos el año anterior? Y el anterior, etcétera. Y sacando la cuenta, se habían graduado como 3.800 en esa especialidad. Luego les pregunté también que cuántos se irían a graduar el año próximo. Y me dijeron que alrededor de 900. Les dije, ¿qué hacen cuando se gradúen? Y dijeron, lo primero que hacemos es cambiarnos de nombre. Y después somos asignados tantos para una iglesia, tantos para aquella y para la otra. Y cuando están en las iglesias, ¿qué hacen? Lo primero que hacemos es buscarnos una chica bonita, nos hacemos miembros de esa iglesia y nos casamos. Y después estudiamos en sus seminarios protestantes teología y nos graduamos como ministros protestantes. Y tal como aprendimos en nuestro curso, escalamos a los puestos importantes de esa iglesia tan pronto como podemos. ¿Y todos ustedes trabajan en el mismo campo? No, sino que trabajamos para que las iglesias se unan, para que hagan lo que la iglesia católica quiere que hagan. Me di cuenta que eran jesuitas y que no solo se infiltran en las iglesias protestantes, sino que se infiltran también en sus seminarios. Cuando la iglesia quería evangelizar o infiltrarse en otras áreas del mundo, establecía escuelas o colegios en Roma. Así se originó la Universidad Pontífica Gregoriana. Su propósito es debilitar al mundo. Y ahí tenemos otro testimonio, y hay muchos más, de que esto es real. Totalmente contrario a lo que menciona el pastor Ted Wilson cuando dice de que esto no hay evidencia, no hay base, que es una teoría de la conspiración de la infiltración en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, con este pensamiento, difícilmente puede ir esta iglesia avanzando a la senda correcta. Y en la Biblia podemos ver la vida de distintos ejemplos del pueblo de Dios que tienen mucho que ver con nosotros, que somos el pueblo final. Distintos puntos podemos ver que nos servirán para tener una visión más completa de la preparación de este pueblo especial, donde debemos mirar primeramente a nuestro ejemplo, el Señor Jesús, cómo Él vivía y cómo hoy
la doctrina que se enseña como en la iglesia. Pero aquí tenemos lo verdadero, lo que debiera ser cada uno de nosotros. Dice en el Deseo de toda la gente, en la página 64, dice, desde la niñez, Jesús, desde la niñez, actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento era su constante estudio y estaba siempre sobre sus labios las palabras, así dice Jehová. Y hoy en día es tan extraño ver a un joven, a una persona adulta, a un miembro de iglesia que habla así con un así dice Jehová, porque las teorías humanas están envolviendo este movimiento. Los hermanos estudian muy poco y lo podemos ver, por ejemplo, en la escuela sabática, en esa cartilla o en esa hoja diaria que hay que leer, y entonces muy pocos se leen los libros también del Espíritu de Profecía, muy pocos conocen su Biblia. Y es totalmente contrario a lo que el Mesías, que desde la niñez dice que desde la niñez él actuó separado de las leyes rabínicas, incluso porque era un pueblo religioso. Imagínense cómo el Mesías no iba a esa escuela de teología, porque estaban contaminadas ya en un pueblo, en un país que era religioso. No como ahora que se vive en los países que son totalmente mundanos, seculares. Y dice que él estudiaba mucho y que siempre estaba en sus labios un así dice Jehová. Porque esa es nuestra manera de vivir. Esa es nuestra manera de ser. Es esa conexión que hay que tener con el cielo, que se manifiesta en lo que creemos, en lo que hablamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo deberá ser. Aquí vamos a ver otro caso de cómo el Señor Jesús vivía, de sus cualidades. En el deseado de todas las gentes, en la página 66 dice así: Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Y esa es un poco la vida devocional del Mesías, que se preocupaba por aquellos que sufrían, por aquellos que no tenían alimento. Y que si era necesario, él entonces se privaba, no comía, para compartir con otros. Y vemos cómo esa dadivosidad falta en este pueblo. También vemos que era algo especial dentro de su medio, aunque era un pueblo religioso, él aún se distinguía por lo que comenta acá, lo que voy a leer en el Espíritu de Profecía, lo que comenta en el Deseado, en la página 68 a la página 69. Dice así: con frecuencia se le preguntaba a Jesús, con frecuencia se le preguntaba, ¿por qué insistes en ser tan singular, tan diferente de todos nosotros? Escrito está, decía, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y aquí, si nos damos cuenta, habla de la ley. Y esa ley dice que son bienaventurados, que son perfectos de camino, pero hoy se ha tergiversado pensando de que la ley son solamente los 10 mandamientos. Pero déjenme decirle, antes de continuar, que se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia. No lo voy a explicar porque no es mi tema, pero tengo varios mensajes donde explico paso por paso lo que es la ley de Dios. Y por eso que dice aquí, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Porque no solamente se está refiriendo a los 10 mandamientos, que es el corazón, claro que sí. Pero dice que Dios se agrada, que son bienaventurados los que le buscan de todo su corazón. Sigue diciendo la cita. Cuando le preguntaban por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, decía, escrito está, heme gozado en el camino de tus testimonios, como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y esa es la manera correcta de pertenecer a esta religión adventista del séptimo día.
hablar siempre con un escrito está primeramente, pero dice que no participaba de las diversiones, incluso de un pueblo de ese tiempo de Nazaret, que no tenía electricidad, no tenía internet, no tenía TV cable o alguna de esas cosas actuales. Y aún así dice que no participaba de esas diversiones. Y por eso le decían que tú eres raro, tú eres distinto. Sigue diciendo la cita. Jesús no contendía por sus derechos. Con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso porque era voluntario y no se quejaba. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba. Vaya notando las características. Vivía por encima de estas dificultades como en la luz del rostro de Dios. No ejercía represalias cuando le maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. Repetidas veces se le preguntaba, ¿por qué te sometes a tantos desprecios aún de parte de tus hermanos? Escrito está, decía, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Y de esa forma que estamos presentando, así debiera ser nuestra religión, que él ponía realmente la otra mejilla, como él enseñaba. No se desmayaban ni se desanimaban, aún a pesar de que le hacían la vida imposible. Los demás no se quejaban. Y muchas veces vemos que en la iglesia, si no lo mira, no lo saluda, entonces ya los hermanos no quieren asistir. Porque lo que se vive hoy, la vida devocional de esta iglesia, es muy distinta a lo que las escrituras nos muestran, a la vida perfecta del maestro. Y por eso que recién dijimos que esto no va a ser fácil y que es para personas que se gozan en andar en los testimonios, que son más importantes incluso que las riquezas. Por eso que vemos que los trabajos muchas veces, los hermanos trabajan en sábado, porque no se da esto en la realidad. Dice que él se recreaba en los estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Esos estatutos se refieren a los 5 primeros libros de Moisés, todo lo que sale ahí, todas esas instrucciones que uno encuentra ahí. Entonces, hoy en día se amolda, se acomoda la palabra de Dios para la gente de la actualidad. Y aquí vemos, por ejemplo, vamos a poner este caso de Josué 1:9, muy conocido en todas las iglesias, sobre todo en la reunión de los jóvenes, se presenta este versículo. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Entonces eso encuentran algo lindo, precioso, de que Dios esté con uno. Y si ustedes ven la foto, a todas las personas les gusta eso, que Dios está contigo. Pero se olvidan del contexto del versículo 7 y 8 que está anterior del versículo 9, y como muestra la foto ahí, no hay nadie ahí. ¿Por qué no hay nadie? Porque el versículo 7 al 9 dice así, el contexto de Josué 1:9, dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Y en este ejemplo que estoy poniendo, se cercena la primera parte, se quita, porque ahí habla claramente que cuando dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, se está refiriendo en guardar la ley que escribió Moisés en los 5 primeros libros que recién mencioné. Y dice que nunca se apartará
de tu boca este libro de la ley. Entonces, cuando se presenta eso, los predicadores, la iglesia dice, eso era para los judíos, eso era para Moisés, pero cuando dice que Dios estará contigo, eso sí es para mí. Y esa teología de ver la Biblia de esa manera es lo que nos ha llevado a esta amalgama, a esta unión con el mundo, tomando lo que le agrada a las personas y dejando el resto de la palabra de Dios. Y por eso que vemos que en nuestro medio se ven estos cultos, podríamos decir, estas reuniones de adventistas, como el que vamos a ver acá, donde hay batería, donde se vocifera, donde hay gritos, donde hay algo totalmente que no refleja la vida de la juventud, por ejemplo, del Mesías, donde él no participaba de la diversión incluso de Nazaret, y menos iba a participar con humo, como lo vamos a ver, con semejanza a los eventos mundanos. Vamos a verlo aí em vídeo. Então agora, todos nós departamentais das uniões da Divisão Sul-Americana, juntos com essa permissão da Associação Geral, declaramos aberto o 5º Campuri Desbravadores, a melhor aventura, edição Ômega! Esto podemos ver claramente que aquí el dirigente o los que dirigen, entonces llevan a los jóvenes a esto que la mensajera del Señor habló de que se iba a dar en el tiempo del fin. Este tipo de eventos donde se grita, donde no hay reverencia, donde se vocifera, es lo que se nos presenta hoy en día, porque se ha rebajado la palabra de Dios. Ya no se enseña lo que está escrito completamente, sino que se amolda a la mentalidad actual. Podemos ver otro caso de la música aquí en este otro video.
increíble que no hay diferencia con el mundo, este tipo de alabanza, este tipo de eventos que hay cientos y miles de jóvenes para mantenerlos en una iglesia que está dormida, que es una mezcla, es una cosa laodicense que no agrada a Dios y que se le enseña como que fuera correcto. En el Espíritu de Profecía, en el NG de White, en manuscrito 44 del año 1900 dice: la iglesia ha preferido asimilar las costumbres y vanidades del mundo en vez de separarse de ella. Por eso que al principio dijimos de que esto es un mensaje fuerte, pero que es la verdadera preparación para encontrarnos con Jesús. Es la vida perfecta del Maestro, la estamos presentando para compararla con lo que se da hoy en día. Es la vida devocional que nosotros debemos tener verdaderamente. Y podemos ver más todavía en el deseado, en la página 69, acerca de nuestro divino Maestro, que es nuestro ejemplo en todas las cosas de vida y práctica. Dice así: hablando de Jesús, hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Siempre que podía, se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. La madrugada le encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando la Escritura u orando. De estas horas de quietud volvía a su casa para reanudar sus deberes. Ahí termina la cita. Y vemos cuán diferente es con lo que hemos visto, con esta bulla, estos gritos que vimos en los videos. Dice que se apartaba de su trabajo cuando podía para meditar. Esa meditación en la naturaleza, para pensar en las Escrituras, en el mensaje que Dios tenía para él, para ese momento de su vida. Dice que lo encontraba frecuentemente en la mañana orando o estudiando la Biblia. Cuán distinta es hoy en día la formación que se hace en el discipulado cuando se prepara un catecúmeno para estas personas nuevas que van entrando a este movimiento adventista. Porque se ha dado de que solamente se considera el sábado por la mañana, 1 hora, 2 horas, y ya esa persona se olvida de Dios hasta el próximo sábado. Y eso es una realidad. Y tenemos que declararlo. Podemos ver muchos casos en la Biblia cuán distinto es la religión de ahora con la religión de la Biblia. Tenemos también otro caso, como el caso de Juan el Bautista, este hombre que fue declarado por Jesús como el mayor de los profetas. En su vida también encontramos grandes enseñanzas acerca de lo que estamos comentando. Y dice que Jesús vino a él para ser bautizado en Mateo 3:13. Y vamos a enfocar este asunto de la importancia de la oración en este evento del bautismo del Mesías allá en el Jordán. Dice así: después que Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán, salió del agua y postrándose en la orilla del río, oró con fervor a su Padre Celestial, pidiendo fuerza para soportar el conflicto que estaba por emprender con el príncipe de las tinieblas. El cielo se abrió a su oración y la luz de la gloria de Dios, más brillante que el sol al mediodía, vino del trono del Eterno y tomando la forma de una paloma con la apariencia del oro bruñido, circundó al Hijo de Dios, mientras se oía la clara voz que procedía de la gloria excelsa, que decía con terrible majestad: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tremendo este evento de lo que sucedió ahí en el Jordán al momento de su bautismo. Pero dice que en respuesta a su oración ferviente, los cielos fueron abiertos. Tenemos que recordar el poder de la oración. Como en el caso de Josué, ante la voz de un hombre, allá en Gabaón se detuvo el sol, se detuvo la luna.
¿Y cómo habrá sido esta oración que hizo Jesús, que se abrió el cielo allá en ese momento ante esta oración y dice que la luz de la gloria de Dios se manifestó y que era más brillante que el sol al mediodía? Entonces, este asunto de la oración es parte fundamental también de todo cristiano, porque Él es nuestro ejemplo en todo. Y comenta en la página 86 que nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración, la que hizo Jesús para que se abriera el cielo, ni siquiera Juan. A ese nivel de comunión es el que nosotros debemos llegar en este tiempo, en esta vida que tenemos de prueba. Como recién dijimos, este tiempo, esta vida que nosotros tenemos, estos años, es para ver si acaso somos dignos de entrar en el reino de los cielos. Y tenemos que llegar a lo mismo que el Maestro, que es nuestro ejemplo supremo. En el caso de Juan el Bautista, este gran hombre, en el Lucas 1:15 vemos también las características especiales que él tiene y que debemos tener nosotros. Dice así: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. De ahí muestra de que a este niño que iba a ser el mensajero que le iba a preparar el camino para su primera venida, le dio una dieta especial. Dice que no iba a embriagarse ni con vino ni con sidra. La sidra es el jugo de manzana fermentado. Eso es lo que menciona acerca de este varón que le iba a preparar el camino, que nos representa a nosotros, a esta iglesia final. En el verso 80, ahora dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y ahí vemos nuevamente cómo va la naturaleza, cómo va el desierto, y no era que Zacarías y Elizabeth lo hubieran obligado a ir al desierto, sino que él mismo tomó esa decisión y fue apoyado por sus padres, obviamente. Entonces menciona acá cómo debieran ser también nuestros hijos o nosotros mismos. Dice que fortalecer el espíritu. También vemos más características acá en la página 85 acerca de Juan. Dice así: Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Vean ustedes que aquí no hay una ambigüedad. Aquí no hay una mezcla, la odisencia entre el mundo y la iglesia. Dice que debía manifestar la necesidad de la perfecta justicia divina. Sigue diciendo: un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen, como las rocas y montañas del desierto. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo. Debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Y ahí tenemos nosotros
la vida de este varón, el mayor de los profetas, que debía ser un ejemplo, dice, que debía ser un testimonio de santidad, que debía tener fuerza mental y una constitución física sana, y ahí tiene que ver la temperancia y el dominio propio en la reforma pro salud. Debía dominar, dice, sus apetitos, que todas esas cualidades son las que debe tener este pueblo final, y que de esa forma iba a permanecer inconmovible ante las circunstancias, ante las dificultades. ¿Cuánto más nosotros, que sabemos que viene un tiempo de prueba grande sobre la iglesia, el tiempo de la ley dominical? ¿Cuánto más nosotros, que le preparamos el camino al Señor en su segunda venida, debíamos prepararnos de esa forma? Y la reprensión que él daba contra el amor al lujo, contra la ostentación. Y había un detalle que mencionaba ahí acerca de la ropa. A través de esa ropa sencilla, ese ropaje sencillo que presenta la Escritura, debía reprobar los excesos de su tiempo. Cuán alejados estamos cada día más y más del propósito de Dios. Por eso que se vestía muy humildemente Juan. Y tristemente hoy vemos cómo se ha apartado todo esto de lo que se vive hoy día como cristiano. Porque hemos presentado en los otros mensajes algunos sucesos que están ocurriendo dentro de la iglesia, pero hasta desfiles de moda, escuche bien, desfiles de moda dentro de la iglesia adventista del séptimo día, como lo que vamos a ver. Vamos a presentar un pequeño extracto de un documental que se hizo allá en Brasil. Vamos a verlo. Tendência, estilo e moda. Hoje, o NASP promove um dos importantes eventos do ano, o NASP Fashion Day. Aqui você vai conferir os destaques da temporada. Vamos lá? Bom, Ariane, o que você espera desse evento? Divertido, a gente curtiu bastante as músicas do desfile. Espero que as roupas sejam maravilhosas. Espero me divertir bastante hoje. Satanás está atrás dos bastidores, inventando as modas que conduzem à extravagância no dispêndio de meios. Ao formar as modas do dia, ele tem um propósito definido. Sabe que o tempo e dinheiro que são dedicados para atender aos reclamos da moda não serão usados para finalidades mais elevadas e mais santas. Precioso tempo é esbanjado para acompanhar o passo das modas, que sempre estão mudando, mas nunca satisfazem. Terceira mensagem escolhidas, página 244. Satanás é admiravelmente bem-sucedido em fascinar a mente com estilo de vestuário em constante mutação. Ele sabe que enquanto a mente das mulheres estiver continuamente cheia do febricitante desejo de seguir a moda, suas sensibilidades morais serão fracas e elas não poderão ser despertadas para compreenderem sua verdadeira condição espiritual. São mundanas, sem Deus, sem esperanza. Tercera mensagem escolhida, página 245. Acabamos de ver lo que se está haciendo ahora, esta mundanalidad que está entrando ahora con desfile de moda dentro del profeso pueblo. Que mencionamos el caso de Juan, que era totalmente humilde, que a través de su ropa sencilla era una manera
de reprender, de exhortar a los excesos de su tiempo. ¿Cuánto más podríamos decir hoy? Es una pena lo que está pasando en el pueblo de Dios, pero es real, está sucediendo, todo tipo de cosas está entrando. Sigamos entonces con Juan y su misión. En el deseado, en la página 77, ahora dice: desde su tranquilo retiro, vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba Juan los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Entonces ahí tenemos más de la vida de este varón que representa a todos aquellos que le van a preparar el camino al Señor. Y dice que en la soledad meditaba, oraba en las Escrituras, tratando de ver cómo alcanzar los caracteres de las distintas personas para su salvación. Y aquí viene la cita que les comentaba, que nos representa a nosotros. En el deseado, en la página 76 ahora dice: al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Más claro no se puede enseñar. Ahí tenemos realmente la verdadera religión en la vida que nos presenta Jesús, en la vida que nos presenta Juan, en la vida que nos presentan los profetas, apóstoles que murieron, que sufrieron en angustia, en tribulación, y que estamos en la escuela de la prueba, decía ahí también, cada uno de nosotros. Y para pasar la prueba hay que fortalecerse, hay que prepararse. No podemos andar como trayendo el mundo a la iglesia, como hemos visto ya en tantas ocasiones. Ahora en la página 76 también dice: todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Ahí nos presenta que el dominio propio es muy importante para esta vida devocional que necesitamos practicar para poder entender las cosas de la Biblia, para tener fuerza mental y discernimiento espiritual. También mencionaba que la gente no se da cuenta, piensa que al venir el mundo a la iglesia, piensa que es normal, que como todas las otras iglesias lo hacen, y no se dan cuenta justamente porque no se sigue, por ejemplo, el régimen de ProSalud de la carne, por ejemplo. Me tocó ir a Estados Unidos en varias ocasiones y me encontré con algunos pastores adventistas que comían carne. Entonces, ¿cómo podemos discernir y protegernos de esta avalancha de mal que cubre a las iglesias? También tenemos nosotros que parte de la preparación de Juan era que no fue a las escuelas de teología. Escuche bien, porque ya en ese tiempo estaban corrompidas. ¿Y qué vamos a decir hoy? Mucho más todavía. Dice así esta cita: en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habrían arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Vean ustedes que ya al ver esta corrupción que había incluso dentro de los más religiosos de Israel, entonces dice que Dios lo llamó para que aprendiese de la naturaleza, que fuera autodidacta, que pudiese realmente conocer sin tapujos la palabra de Dios, sin cercenar, sin cortarle
todo lo que está en las Escrituras. Y esa es nuestra norma, esa es nuestra guía, mi hermano. No podemos confiar en los hombres, tiene que ser con un escrito está. La vida de Juan nos enseña mucho. Sigue diciendo, fue en una región solitaria donde halló hogar, en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. Todas esas cualidades son importantes para nosotros, que en este caso Juan, él escogió apartarse. Él escogió una vida donde el enemigo no pudiera tentarlo para estudiar, para aprender las revelaciones de la providencia, decía ahí. Cada día vemos cómo se encuentran menos personas que conocen la palabra de Dios. Antes se les conocía a este movimiento como el movimiento del libro, la iglesia del libro. Pero hoy en día se conoce muy poco los pilares de esta fe. ¿Qué creían los pioneros, por ejemplo? Todo eso se ha diluido para poder llenar la iglesia y decir que estamos creciendo, que estamos siendo bendecidos, cuando en realidad el mundo se ha metido en nuestro medio. En la página 77 dice ahora, del mismo libro, Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. Como Moisés entre las montañas de Madián se veía cercado por la presencia de Dios, y ahí en la soledad, en la paz, en la tranquilidad, podía encontrar esa unión con el cielo que tanta falta hace en este tiempo final. Y a pesar de toda esa preparación, de toda esa soledad de escudriñamiento de la Biblia, de esta vida apartada del mundo en el desierto, Juan el Bautista no entendía plenamente la naturaleza del Mesías. En la página 78 dice, Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales. Y ahí vemos que a pesar de toda esta preparación, Juan pensaba como los apóstoles de que Dios los iba a librar de los romanos. ¿Y qué será entonces de cada hermano que no se prepara, que no estudia? Si Juan le costó comprender lo que estaba sucediendo, ¿cuánto más nosotros necesitamos una preparación más cabal? Eso es lo que estamos tratando de mencionar, de que la vida que se lleva hoy es una religiosidad superficial, liviana, con esos sermones que no sacuden al miembro, que no le enseñan, que cuentan historia, que aquí y allá, que no hay alimento fresco en el santuario. Entonces, eso es lo que debemos nosotros buscar, como Juan lo hacía en forma personal. Todo esto tiene que ser una preparación para la gran prueba que viene, para este decreto dominical y después el decreto de muerte. Ya la fe, en la medida que avance el tiempo, va a ir siendo probada cada vez más y más. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos nosotros sembrando correctamente en nuestro carácter para no dudar, para no decaer? En el Espíritu de Profecía también nos muestra eso que estamos mencionando. En Conflicto de los Siglos, página 683, dice así: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspendan la protección y la garantía del gobierno y abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán
arrojados en las más injustas y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muertes, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed, en sombríos y repugnantes calabozos. Eso es lo que viene sobre esta iglesia, sobre aquellos que se mantengan fiel. Y ahí habla de una cruel servidumbre. Y para ello, mis hermanos, es porque nos estamos preparando para poder pasar este tiempo difícil, como habla en el libro de Apocalipsis, donde dice que los magnates de la tierra, los de Babilonia, van a usar de mercancía muchos productos y también van a tener siervos, esclavos humanos. Y esa misma, lo mismo que menciona acá Elena de White, donde habla de una cruel servidumbre en estos tiempos de esta ley dominical que ya viene, que está muy cerca. Entonces, debemos tener esa preparación, esa vida distinta a la que nos presenta las iglesias, que se ve por todos lados. Y otra característica está en el deseo de toda la gente, en la página 215. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Entonces, ¿por dónde debemos comenzar? Debemos comenzar primeramente por desconfiar de nosotros mismos, de lo que hemos aprendido con anterioridad, y entonces esa va a ser la forma de confiar solamente en Dios, no de nuestra capacidad mental o intelectual, porque eso es un tropiezo verdaderamente. Tiene que haber esa conexión única con Dios. En la página 214 dice: Jesús pasó por alto a los sabios de su tiempo, porque tenían tanta confianza en sí mismo que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. Ahí lo ratifica entonces lo mismo que estamos presentando. Ahora, en la siguiente cita, muestra esta misma línea. En el deseo de la página 215. Jesús eligió a pescadores sin letras, porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Vean por favor esto que es muy importante. ¿Por qué por qué Jesús escogió a simples pescadores? Porque ellos no tenían esas instrucciones, eran odes nuevos donde se podía manejar la mente, las enseñanzas en un buen corazón. Por eso que debemos nosotros dejar todo preconcepto, dejar toda idea, tradiciones, sobre todo que se han metido en la iglesia, para poder seguir este camino. Nuestra única seguridad, lo hemos dicho, es la palabra de Dios. Porque el Señor, antes de que venga, va a hacer limpieza en este pueblo, va a separar lo que parece trigo y de lo que no es. Y ahí se va a ver. Ahora somos todos parejitos, no hay mucha diferencia. Pero delante de Dios vamos a ser probados, como recién dije, y lo vemos en el caso que en el caso de Jesús, cuando Él hace limpieza en la iglesia. Porque si ustedes no lo saben, Jesús provocó una crisis que se le conoce como la crisis de Galilea, donde la mayoría de los discípulos lo dejó, pero tenía un propósito esa limpieza. Lo mismo va a ser con la ley dominical. Todo, ahora se recibe de todo que entra al campamento, pero ya con esta prueba del sábado y del domingo, entonces va a quedar aquellos que han fortalecido su mente con la palabra de Dios a través de los años en su vida, y han fortalecido esta fe verdadera que sigue al Cordero por donde quiera que va. Vamos a verlo entonces en esta crisis de Galilea que menciona la Biblia. Lo encontramos en Juan, capítulo 6, versículos 25 y 26, cuando lo encontraron al otro lado del mar y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste? Bajo ese contexto vamos a ver el libro de Juan. Jesús respondió: os aseguro que me buscáis no porque viste las señales, sino porque comisteis el pan
y os saciasteis. Cuando Cristo prohibió a la gente que le declarara rey, sabía que había llegado a un momento decisivo de su historia. Mañana se apartarían de él las multitudes que hoy deseaban exaltarle al trono. El chasco que sufriera su ambición egoísta iba a transformar su amor en odio, su alabanza en maldiciones. Aunque sabía esto, no tomó medidas para evitar la crisis. Desde el principio no había presentado a sus seguidores ninguna esperanza de recompensas terrenales. Escuche bien. A uno que vino deseando ser su discípulo, le había dicho: las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si los hombres pudiesen haber tenido el mundo con Cristo, multitudes le habrían tributado fidelidad, pero no podían aceptar un servicio tal. Entre los que estaban relacionados con él, muchos habían sido atraídos por la esperanza de un reino mundanal. Estos debían ser desengañados. La profunda enseñanza espiritual que hay en el milagro de los panes no había sido comprendida. Tenía que ser aclarada, y esa nueva revelación iba a traer consigo una prueba más detenida. Y en esta parte de los evangelios, donde se hace este milagro, esta multiplicación de los panes y los peces, le querían hacer rey, muchos lo seguían por eso, por la bendición. Y entonces Jesús permite una crisis grande en esta nueva iglesia que se estaba formando, porque era un ejemplo de que quizás hoy también hay muchos hermanos que están en la iglesia por los panes y por los peces, por recibir la bendición o la vida eterna o alguna enfermedad que estén sufriendo o la obtención de algún trabajo que ellos anhelan o una casa que quieren disfrutar. Por distintas razones las personas pueden haber ingresado a este movimiento Adventista del Séptimo Día, que a lo mejor no es el motivo correcto. Entonces Dios permite circunstancias, situaciones para limpiar el campamento, como lo que está mostrando aquí los relatos, el relato evangélico. Sigue diciendo: Cristo había pronunciado una verdad sagrada y eterna acerca de la relación entre él y sus seguidores. Él conocía el carácter de los que aseveraban ser discípulos suyos, y sus palabras probaron su fe. Declaró que habían de creer y obrar según su enseñanza. Todos los que recibían debían participar de su naturaleza y ser conformados según su carácter. Esto entrañaba renunciar a sus ambiciones más caras, requería la completa entrega de sí mismos a Jesús. Eran llamados a ser abnegados, mansos y humildes de corazón. Debían andar en la senda estrecha recorrida por el hombre del Calvario si querían participar en el don de la vida y la gloria del cielo. La prueba era demasiado grande. El entusiasmo de aquellos que habían procurado tomarle por fuerza y hacerle rey se enfrió. Este discurso pronunciado en la sinagoga, declararon, les había abierto los ojos. Ahora estaban desengañados. Para ellos la palabra de él era una confesión directa de que no era el Mesías y de que no se habían de obtener recompensas terrenales por estar en relación con él. Habían dado la bienvenida a su poder de obrar milagros. Estaban ávidos de verse libres de la enfermedad y el sufrimiento, pero no podían simpatizar con su vida de sacrificio propio. No les interesaba el misterioso reino espiritual del cual les hablaba. Los que no eran sinceros, los egoístas que le habían buscado, no le deseaban más, sino quería consagrar su poder e influencia a obtener su libertad de los romanos. No querían tener nada que ver con él.
Y este suceso de la crisis de Galilea es muy importante para nosotros para analizar por qué estamos en la iglesia, por qué seguimos al Mesías. ¿Queremos obtener una bendición especial? Por eso que debemos entender bien este mensaje de la Biblia. No es para andar como un club social, participando, gritando, trayendo la música del mundo a este movimiento. Porque la Biblia es clara, dice, su aventador está en su mano y aventará su era. O sea, va a haber una separación, va a haber una limpieza en el pueblo de Dios actual, como sucedió en el pasado. En la página 356 dice, del deseado dice, esta fue una de las ocasiones en que se hizo limpieza. Por las palabras de verdad estaba separándose el tamo del trigo, porque eran demasiado vanos y justos en su propia estima para recibir reprensión, y amaban demasiado el mundo para aceptar una vida de humildad. Muchos se apartaron de Jesús, muchos están haciendo todavía la misma cosa. El alma de muchos es probada hoy, como lo fue la de los discípulos de la sinagoga de Capernaum. Cuando la verdad penetra en el corazón, ven que su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ven la necesidad de un cambio completo en sí, pero no están dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismo. Por lo tanto, se airan cuando sus pecados son descubiertos. Se van ofendidos, así como los discípulos abandonaron a Jesús murmurando, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La alabanza y la adulación agradarían a sus oídos, pero la verdad no es bienvenida, no la pueden oír. Cuando las muchedumbres siguen y son alimentadas y se oyen los gritos de triunfo, sus voces claman alabanzas. Pero cuando el escrutinio del Espíritu de Dios revela su pecado y los invita a dejarlo, dan la espalda a la verdad y no andan más con Jesús. Y cuántas veces lo hemos visto, la gente se enoja, se enfurece con uno al presentarle todas estas verdades de la Biblia. Que ellos tratan de anularla, de que no es cierto, de que la vara es muy alta. Pero eso es lo que nos presenta las Sagradas Escrituras. Si hay ministros que adulan los oídos de los feligreses y que son populares, pero no quiere decir que sea eso lo correcto, mi hermano. No quiere decir que cuando venga el Señor vamos a estar preparados para su segunda venida. Tenemos necesidad de un cambio completo de vida, pero muchos no están dispuestos a realizar esa obra de negarse a sí mismos, decía la cita. Y ese es el verdadero camino, la verdadera religión, una religión de persecución, de sufrimiento, de angustia, de vilipendio, de difamación de nuestra vida, de nuestros actos, de todo lo que hacemos. Porque hay personas que son demasiado justas, se consideran buenas delante de Dios, que no necesitan reprensión y aman mucho al mundo, decía la cita. Entonces, eso, ¿de qué lado está usted? ¿Del lado de aquellos que se enojan, que no les gusta el mensaje porque es franco, es directo? Y en la página 359 dice que Jesús presentó esta crisis. Dice así, pero Jesús provocó esta crisis mientras podía, por su presencia personal, fortalecer todavía la fe de sus verdaderos seguidores. Así que los que se enojan con uno, ven ustedes que la palabra es la que nos lleva a ese punto de hablar las cosas claras. Y que si no le gusta en su corazón, entonces tiene que pedirle ayuda a nuestro Dios. Porque la gente se ofende. Y fue Jesús el que provocó esta crisis, dice acá en el deseado de la gente. En la página 359 señala, cuando Jesús presentó la verdad escrutadora, que hizo que tantos de sus discípulos se volvieran atrás, sabía cuál sería el resultado de sus palabras, pero tenía un propósito de misericordia que cumplir. Preveía que en la hora de la tentación
cada uno de sus amados discípulos serían severamente probados. Su agonía de Getsemaní, su entrega y crucifixión, serían para ellos una prueba muy penosa. Si no hubiese venido una prueba anterior, habrían estado relacionados con ellos muchos, impulsados solamente por motivos egoístas. Cuando su Señor fuese condenado en el tribunal, cuando la multitud que le había saludado como rey le silbase y le vilipendiase, cuando la muchedumbre escarnecedora clamase, crucifícale, cuando sus ambiciones mundanales fuesen frustradas, estos egoístas, renunciando a su fidelidad a Jesús, habrían abrumado el corazón de los discípulos con una amarga tristeza adicional al pesar y chasco que sentían al ver naufragar sus esperanzas más caras. En esa hora de tinieblas, el ejemplo de los que se apartasen de él podría haber arrastrado a otros con ellos. Pero Jesús provocó esta crisis mientras podía, por su presencia personal, fortalecer todavía la fe de sus verdaderos seguidores. ¡Qué maravilla! La misericordia de Dios tenía un propósito, el provocar esa separación. Cuidar a los verdaderos discípulos de no ser abrumados por aquellos que tenían motivos egoístas. Y fue tal la gravedad de esta crisis que Jesús le preguntó a ellos, ¿también ustedes se quieren ir? Porque era fuerte la prueba y así va a ser muy difícil. Pero como siempre, el Espíritu de Dios descansó en Pedro y le dijo, Señor, ¿dónde iremos? Tú tienes palabra de vida. Y es ahí donde nosotros debemos ir en estas situaciones en todo momento. Ir donde el Maestro. Por eso que Dios va a tener un pueblo especial que le va a seguir, que dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Gloria al Señor, porque va a tener hijos fieles que van a pasar todas estas dificultades, que van a tener la vida verdadera del remanente en sus hechos, en sus actos. Ya terminando, la última cita dice, la gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en sus frentes el sello del Dios vivo. Por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado. Se mueven a tientas, en tinieblas, cuando podrían andar en la claridad meridiana de la palabra, guiados por aquel que jamás se equivoca. Debemos contemplar al hombre Cristo Jesús, en quien habita plenamente la perfección de la justicia y la santidad. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el hombre modelo. Su experiencia es la medida de la experiencia que nosotros debemos obtener. Su carácter es nuestro modelo. Por lo tanto, apartemos nuestra mente de las perplejidades y las dificultades de esta vida y fijémosla en Él, para que mediante la contemplación podamos ser transformados a su semejanza. Gloria al Señor. Ese es el futuro, es la meta que Dios tiene para ti, mi hermano que me escucha, que tiene para mí, la semejanza del divino Maestro, que se produzca esa transformación en cada uno de nosotros. Comenzamos este mensaje diciendo, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pidamos la ayuda al Señor para que estas palabras puedan ser una realidad en cada uno de nosotros, que podamos corregir todas las cosas malas en nuestra vida y entonces ser verdaderamente un discípulo del Señor. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes este mensaje y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a todos rica y abundantemente.